Luchar porque se consiga la verdad completa. Implicados todos, materiales, intelectuales, intencionales, tendrán que pagar sus culpas. Tengan o no charreteras, tengan o no grados académicos. Cecilia Calderón de Castro, ex legisladora, hija de Abdón Calderón Muñoz. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Luego del asesinato de su padre, usted se dedicó al FRA, al Partido Frente Radical Alfarista, ha sido diputada, ex asambleísta constituyente, y siempre recordando lo que marcó ese trágico día cuando su padre, después de haber sido postulado como candidato a la presidencia de la República, fue víctima de un atentado orquestado en la dictadura militar. El general Bolívar Jarrín Cahueñas, el ministro de gobierno de la dictadura militar, fue sentenciado, encontrado culpable del asesinato de su padre. Hoy una ley para la reparación de víctimas busca reparar las violaciones de derechos humanos, pero lo hace durante un periodo que no incluye cuando ocurrió el asesinato de su padre. ¿Ustedes están pidiendo un cambio, un veto del presidente? Sí, efectivamente. La ley de reparación de víctimas que ha aprobado la Asamblea Nacional establece que solamente tienen derecho a la reparación de víctimas aquellas personas que fueron violentadas entre el 4 de octubre de 1983 al 31 de diciembre del 2008. Y desde nuestro punto de vista, esto consagraría que la República del Ecuador establece que durante la dictadura militar no hubo violaciones a los derechos humanos y que en los gobiernos democráticos, solamente cuando hay gobiernos democráticos se puede ejercer el derecho de la reparación de las personas que son víctimas de violación de derechos humanos. Y esto pues contraviene a las convenciones internacionales respecto al derecho de las víctimas y al deber correlativo del Estado cuando suceden estas situaciones. Entre 1983 y el 2008, que es el periodo que abarcaría la ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos, no solo que quedaría por fuera el caso de su padre, también la masacre de los obreros de Astras, un periodo además de amenazas, de atentados con bombas a periodistas, a medios de comunicación durante la dictadura militar. Son muchos más, pero claro, ocurrieron ya hace un buen tiempo. Entonces, ¿qué tipo de reparación cabría o qué es lo que demandan? Bueno, nosotros lo único que demandamos es que la ley sea general. No puede haber una ley de la República que establezca unas condiciones para unos y otras condiciones para otros. La Constitución de la República en su artículo 3 o en su artículo 11 establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y estos obreros de Astra son diferentes, no eran acaso ecuatorianos, o Monseñor Proaño, Leonidas Proaños, que fue perseguido, o tantos y tantas personas que durante no solamente la última dictadura, sino desde que 3 dictaduras últimas ha tenido el Ecuador, y en las 3 hubo violaciones muy graves a los derechos humanos. Por ejemplo, yo leí algunas de las declaraciones de una de las personas que va a estar dentro de esto que se llama la reparación, y decía la crónica que había sido confinada en un cuarto muy pequeñito, que no le dejaba tener comunicación. Y yo recuerdo cuando, a un mes de que había fallecido mi mamá, la dictadura cogió a 3 ciudadanos, a Francisco Huerta Montalvo, que todavía vive, al doctor Olea Zambrano y a mi papá, sin decirle nada a nadie, los agarró y se los mandó a 3 destacamentos en el oriente, en la selva amazónica, cuando no era el oriente lo que es ahora. Y los tuvo allí dentro de la selva, en un cuartel, confinados en un cuarto, no les daba ni agua. Los 3 salieron muy enfermos. El doctor Oleas murió muy poco tiempo después a causa de enfermedades que allí tuvo. Y no pasó nada, o sea, al menos las convenciones internacionales dicen que hay un deber del Estado de reconocer estos hechos, de no permitir que la memoria colectiva se olvide de estos hechos, justamente para que nunca más se repitan. En el caso de su padre hubo sentenciados. Ahora, los delitos de lesa humanidad no prescriben, es decir, que independientemente que la ley de reparación lo vaya a contemplar o no, el hecho en sí no prescribe, no es un tema cerrado. Y además, usted mismo dice, existe mucha
jurisprudencia, artículos suficientes, no solamente en nuestra Constitución, sino en los tratados internacionales que garantizan el derecho a la reparación y que por ende, más allá de que estén en una ley o no, se deberían cumplir. Así exactamente es. En el caso de mi papá, esta lucha que llevamos a cabo a través del FRA logró establecer que el crimen fue un crimen de Estado, pero jamás fue declarado crimen de Estado, simplemente porque en el proceso se vio que la orden partió del más alto Consejo de Generales, la ejecutó el general Jarrín Cagüeñas, hubo recursos del Estado, contrataron personas aquí en Guayaquil para que hagan todo el seguimiento, etcétera, para lograr el crimen, que eran funcionarios de Estado, pero nunca hubo el reconocimiento por parte del Estado. Este fue un crimen de Estado, un crimen para callarle la voz a una persona que luchaba por el retorno al régimen de derecho y constitucional. Era parte de lo que ahora se conoce, que se llamaba el Plan Cóndor. Había que no volver a la democracia, había que eliminar a toda persona que molestara en este intento de las dictaduras de América de quedarse en el poder. Usted ha dicho que con este proyecto de ley actual, el gobierno podría tener el interés de declarar libre de culpa a las dictaduras militares. ¿Por qué lo cree? Bueno, no es que digo que tendría el interés, sino que digo que si se aprueba tal como la Asamblea lo aprobó, si él pone el ejecútese, es prácticamente decirle a los ecuatorianos y al mundo, ¿saben qué? En el Ecuador, violación a los derechos humanos solo hubo del 4 de octubre del 83 al 31 de diciembre del 2008. Antes de eso no hubo nada. Las dictaduras en el Ecuador fueron dictablandas y el Ecuador fue una isla de paz diferente a los otros países de la patria grande. Entonces yo no creo que él quiera cargar, el presidente de la República y la Asamblea, con este peso de prácticamente consagrar que solamente en gobiernos democráticos se puede sancionar las violaciones contra los derechos humanos, y lo que pasó en gobiernos dictatoriales, pues bien, gracias, así fue la historia, qué pena, lo siento. Aquellos abusos que se cometieron durante la dictadura militar se conocieron también a través de la prensa, y utilizando una frase suya, una prensa que sin un minuto de claudicación informó sobre lo que estaba ocurriendo. Y por eso le pregunto ahora, en estos tiempos, ¿qué papel juega la prensa independiente en situaciones como esas? ¿Y cómo cree que hubieran transcurrido los hechos si la prensa hubiera bajado la cabeza ante un poder dictatorial? Yo tengo que reconocer que el papel de la prensa fue un factor importantísimo para poder esclarecer la verdad, para llegar al fin de los hechos. No claudicaron ni un solo momento. Toda la prensa nacional y de manera particular Vistazo, ¿no? Ecuavisa, Alfonso Espinosa de los Monteros, tengo que recordarlo, fueron pues paladines de la lucha para la justicia. El diario El Universo, donde mi papá era columnista muchísimos años, el diario Expreso, el Telégrafo de entonces, toda la prensa en general estuvieron al pie de esto, y pues todos los hijos de Abdón Calderón y los hijos de su espíritu, como nos llamábamos los del Frente Radical Alfarista, siempre lo sostenemos. Entonces una prensa que estaba cobijando a quienes luchaban por la democracia y por los valores de la democracia. ¿Han tenido, Cecilia, alguna respuesta sobre su planteamiento sobre la necesidad de un veto por parte del Ejecutivo? El día 8 de octubre presentamos un oficio a la Presidencia de la República explicando las razones por las que pedíamos el veto parcial de esa ley. El señor Presidente de la República ha estado fuera del país. Esperamos que pueda leer la carta a su retorno y que la estudie, porque en los pactos internacionales que he mencionado, no solamente es el derecho de las víctimas a la reparación, sino los deberes correlativos del Estado. Es decir, hay una parte que le corresponde hacer al Estado sobre esta reparación, sobre el guardar la memoria histórica de los hechos, sobre el decirle a las nuevas generaciones lo que pasó atrás,
para que no se olviden. Entonces nosotros esperamos que él, como lo ha manifestado siempre, y en esta ocasión, no solamente repare a quienes fueron víctimas de un periodo tan corto, sino a quienes fueron víctimas de un periodo mucho más largo y que fueron luchadores por las causas y los valores de la democracia, siguiendo el mismo ideal del general Eloy Alfaro, de Simón Bolívar, porque todas estas propuestas de la Revolución Ciudadana no son propuestas nuevas, son propuestas que las mantuvieron hombres y mujeres y muy jóvenes, como en eso que ustedes han puesto allí. Yo tenía allí 27 años. Entonces los jóvenes, las mujeres, estuvimos luchando por la democracia siempre en este país. Y ese es el pedido de Cecilia Calderón de Castro, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.